responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope por @RCR750, vernos a través de YouTube colocando Radio Caracas Radio, también a través de nuestra página web rcr.tv y sus sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales del programa en @dosis alternativa. Así es. Marilia, te pregunto, ¿tú te pones brava muy frecuentemente? No, pero yo creo que en esta situación que estamos viviendo actualmente de confinamiento hay mucha gente que está sufriendo de ira. Sí, ese es el tema, ¿no? Pero ese sentimiento, esa emoción que despertamos en algún momento, porque todos evidentemente la hemos sentido, ese momento de que se nos despierta como aquel caballo salvaje. Un monstruo, muchas veces ese monstruo que llevas dentro. Sí, y queremos llevarnos por delante todo porque partimos de que tenemos la razón y todo aquello en un argumento. Bueno, eso tiene una explicación, eso se llama ira. Uh-huh. Y eso tiene su explicación psicológica y para ello, bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy. Y para ello, un poco el tema en sí, en el fondo, más allá de conocer qué es la ira, el tema es cómo manejarla, cómo podemos hacer para manejarla. Claro, porque la vas a seguir sintiendo, es una emoción que va a estar allí, pero cómo manejarla para no llegar a extremos. Así es. Bueno, para hablar sobre este tema nos acompaña vía telefónica Siboney Pérez, ella es psicóloga y coach personal. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días, Jackson y Marilia, encantada de estar nuevamente con ustedes. Igual nosotros, muy contentos de que la tengamos allí en la línea telefónica por lo menos. Así es. Así es, estamos protegidos. Sí. Bueno, vamos a empezar, y ya hemos hablado brevemente, ¿no? Marilia y yo, al iniciar el programa, sobre esto que a veces tenemos nosotros, esas molestias, como decimos cuando explotamos, ¿no? Ese momentos de rabia, de ira. Y ese va a ser nuestro tema de hoy, doctora. Pero, ¿qué es la ira? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, eso que estaban diciendo y conversando ustedes, antiguamente era conocido como que la ira era una locura de corta duración. Ajá. Ya no es así, pues ciertamente sí es una emoción que trae unas reacciones de irritación, de furia o de cólera que sentimos, y cuando de alguna manera percibimos que estamos siendo vulnerados en algunas cosas que tienen que ver con nosotros, entonces lo expresamos con esa furia o con esa irritabilidad que puede ser en un momento dado, pues adoptar conductas como gritos de violencia, tonos hirientes, dejar de comer, drogarse incluso, ¿no? Uh-huh. Y junto con la emoción del miedo, porque se tiende a catalogar esta emoción como negativa. Negativas son sus expresiones o las consecuencias que puede traer, pero es una emoción fundamental junto con el miedo, solamente que son dos emociones muy intensas que cuando no se saben canalizar, y de ahí qué bueno que pregunten cómo se controla o cómo se gestiona, sí se vuelven potencialmente peligrosas para la persona y para la gente que está alrededor, ¿no? Porque puede llevar a situaciones extremas de violencia, de odio, de dañar o eliminar a la persona o el agente o la causa que nosotros sentimos que nos está vulnerando en algo nuestros derechos, ¿no? Y es una reacción que tenemos como una respuesta de nuestro organismo cuando nos sentimos amenazados o que podemos sentirnos dañados. Entonces la reacción es atacar
o huir. Pero ¿qué pasa? Esa es la función que tiene la ira. Claro, doctora, pero ¿qué pasa? La ira es como ya cuando la olla de presión o la olla está hirviendo y estalla, ¿no? Sí. Eso, pero Sí. esos momentos previos antes de que estalle esa olla, hablando metafóricamente, la persona está consciente de que va hacia esa explosión, se aguanta, trata de aguantar esa furia, esa cólera. Es que claro que se va dando cuenta porque hay manifestaciones incluso fisiológicas, manifestaciones corporales ante esas situaciones que se perciben como los desencadenantes, ¿no? Ajá. Que justificamos que no pude controlarme, que fue contra mi voluntad, que no lo quise decir, simplemente que nos sentimos ante esos bloqueados y respondemos, pero sí hay una manera de irlo controlando sus efectos, ¿no? Porque las manifestaciones empiezan desde una irritación, puede haber una rabia, puede haber incluso una omnibulación de nuestros procesos cognitivos, sentimos esa sensación de que la sangre nos hierve, porque por supuesto se está generando la adrenalina, empezamos a sentir la experiencia de manera aversiva, una impaciencia por actuar, hay secreciones hormonales, y por supuesto también hay una activación neuronal, como pueden ser los gritos, el golpear objetos, y eso lo vamos sintiendo. Entonces, cuando empiezan las primeras indicadores, ahí es cuando vamos a decir, vamos a ver qué es lo que está pasando y si la ira es la respuesta más adecuada. Claro. Porque no toda ira, Jackson, se expresa de manera explosiva, de manera violenta. Hay una ira que es implosiva, que es hacia lo interno, y es cuando nos estamos incluso dañando nosotros mismas y puede incluso ser más peligrosa que esa que es externa, que es explosiva. Claro, cuando esto pasa, doctora, disculpa allí que la interrumpa, cuando esto pasa constantemente una persona, que también lo preguntaban acá en el chat de RCR, si la ira es una acumulación de rabia, de furia, podríamos hablar de un trastorno, porque está bien, está la emoción, como usted dice, que la podemos sentir cualquier ser humano, pero ¿es normal que una persona tenga esta emoción constantemente? No, por supuesto que no es normal, no sería natural, porque además eso implica un desgaste energético y de muchos recursos por parte del organismo, porque consume mucha energía. Y de hecho, cuando las personas, pasado un ataque de ira, un ataque de violencia, se sienten cansados por todos los recursos que han movilizado a nivel del cuerpo. ¿Qué pasa? Para nosotros poder controlar y examinar esta emoción, tenemos que preguntarnos, ¿qué no estoy controlando? ¿Qué siento yo que yo no puedo controlar tanto en mí, en los otros o en el ambiente? Porque ante la ira primero vienen unos sentimientos de miedo, de inseguridad, incluso de celos, de envidia, que son generalmente las causas para uno manifestar una ira, ¿no? Y un ejemplo es, no puedo creer que esta persona me haya hecho lo que me hizo. Esta persona me desespera, esta persona me saca de quicio, me pone a millón, solo esto me lo puede hacer ella. Cosas como esta es que sentimos o percibimos que no tenemos un control sobre esas situaciones. Entonces, hay unos cuadros psiquiátricos, cuadros también ya que hay que tratarlos cuando no hay un debido control de impulsos, y esos impulsos de manera exagerada, de manera anormal, entre comillas, pues por supuesto llevan a actos de naturaleza ya mucho más violenta, incluso hasta del homicidio, ¿no? Claro. Pero no es normal. Entonces, aquí primero es reconocer el incremento de las señales fisiológicas que preceden a la ira, porque primero hay eso. Empezar a conocer y a discriminar e identificar también los estímulos que nos desencadenan la conducta agresiva. ¿Ante qué cosas me puedo poner violento, me puedo poner iracundo, me puedo poner irritable? ¿No? Porque en la medida en que yo los identifico, también voy a poder gestionarlo para poder también detener ese impulso que pone de una vez el encadenamiento de la respuesta agresiva a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras respiraciones. Un ejercicio, y eso lo decían antiguamente incluso los abuelos, contar hasta 100, contar hasta 1000 si es necesario, porque cuando interviene un proceso cognitivo en este tipo de emociones, que es el hecho de contar,
automáticamente va a detener una respuesta automática en nuestro cerebro que está a cargo de la amígdala, que es la encargada de que nosotros reaccionemos de manera instintiva ante una amenaza. Claro. Pero cuando media una respuesta de este tipo, inmediatamente eso lo detenemos y podemos gestionar una respuesta mucho más adecuada. Claro. Igualmente tenemos que aprender habilidades sociales para manejar situaciones problemáticas de un modo más adaptativo, que haya estrategias de solución donde se puedan identificar los problemas, desarrollar alternativas, elegir y decidir la mejor respuesta ante incluso situaciones donde podamos anticipar consecuencias. Claro, requiere hasta cierto punto una madurez de la persona, de sentarse y más que sentarse, centrarse en todo lo que lo rodea y cómo concientizar y cómo manejar todas esas situaciones, ¿no, doctora? Pero vamos a permanecer allí, le invitamos a que permanezca ahí en la línea telefónica, doctora. Nos toca hacer la pausa correspondiente a esta hora. Le recuerdo, amigos, que estamos conversando con Siboney Pérez, ella es psicóloga y coach personal. Nuestro tema de hoy, el manejo de la ira. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_YocondaM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Nuestro tema de hoy, el manejo de la ira. Para ello estamos conversando vía telefónica con Siboney Pérez, psicóloga y coach personal. Doctora, ¿es un mito o no es un mito? Ya usted me lo dirá. La gente tiene que decir, mira, desahoga, saca tu rabia, exprésate para que te desahogues. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Mira, es bueno o malo dependiendo de las consecuencias que genere, porque sí hay que expresar la ira, pero de una manera asertiva, porque si no es así, caemos en esta que te hablaba, que es más bien una expresión implosiva, que es dirigida hacia la persona, que se daña a sí mismo, y son esas personas que uno puede decir que actúan de manera agresivo-pasiva.
que se aguantan, se callan, pero hacen mucho daño porque sabotean las cosas, ¿no? Está el que es explosivo, que es ese que sí la saca, es violento de manera hostil, que rompe cosas, que pierde el control. Entonces, se desquita con el otro, daña cosas físicamente y por supuesto que también se está dañando. Entonces, esos dos extremos de expresar la ira no son las adecuadas. Podemos tener momentos, pero no es lo recomendable. ¿Cuándo es eso que sí, saca la ira, pero sácala de una manera asertiva? Es decir, que tú puedas controlar las expresiones tuyas, que además te enfoques en estrategias de afrontamiento para resolver la situación que la está causando. Es decir, donde haya una expresión directa, clara, equilibrada de lo que te está molestando. O sea, poder decir qué te molesta, qué te está causando el enojo, que puedas defender tus derechos, porque, a ver, ¿qué pasa cuando viene la ira? La ira, una función es detener una amenaza y poner límites. Esa es una función de la ira, pero ponerlo como te lo estoy mencionando, de esta manera, que no haya una intención ni de perjudicar, ni de herir, ni de lastimar a la otra persona, y actuando también desde una madurez que tú la mencionaste antes, que tiene que ver incluso hasta con aspectos de autoestima en la persona, desde la autoconfianza, desde un lugar de una emocionalidad que te permita resolver el problema que tú crees que lo está causando, no que te lo vaya a agravar. Entonces sí es adecuado expresarlo, no acumularla, porque entonces pasa eso, que es como una olla de presión y al final estalla y sálvese quien pueda. Claro. ¿No? Y entonces vienen los daños y vienen las consecuencias y después vienen los arrepentimientos, los lamentos, yo no quise hacer eso. No, pero es que hubo señales que posiblemente tú no tomaste en consideración. Entonces hay que ver cómo justamente descubrir esos detonantes que te mencioné antes, poder expresar tus sentimientos una vez que contaste y dijiste, tú dices, siento que me estoy irritando, siento que me estoy poniendo iracundo, déjame calmarme, dame un tiempo y buscar, una vez recuperado ese tiempo, expresar los sentimientos de una manera mucho más ecuánime, sin acusar, sin violentar, sin agredir. Y hay momentos en que es necesario decir, ya va, permíteme un momentico que me voy a calmar, dame un espacio para responderte, porque no te quiero responder ahorita con lo que me está pasando, con lo que estoy sintiendo. Y incluso yo lo uso mucho cuando hago terapias de pareja, que es un tiempo fuera, y es como que unas ventanas de ventilación ante esos sentimientos que sentimos que nos hierven, para poder buscar soluciones y también aprender más tolerancia tanto a personas y a situaciones, porque no las podemos controlar. Y parte de la ira viene porque percibimos que no podemos controlar todas las situaciones. Claro, pero ahí usted decía un punto importante, doctora, que no se puede controlar. Hay personas que no pueden controlar la ira y lo mejor entonces en estos casos es buscar la ayuda profesional, ¿no? 100%, Marilia. O sea, primero hay que ensayar varias estrategias, la persona tiene que hacer un proceso cognitivo de reconocer qué cosas son, ante qué cosas las está perdiendo o teniendo actos de este tipo muy impulsivos. O sea, que haya una terapia cognitiva en ese sentido, de identificar, de saber el manejo, de aprender técnicas de control de impulsos e ir pues a una ayuda psicoterapéutica, porque hay momentos en que sí se requiere, hay unos cuadros clínicos que si pueden desencadenar una furia incontrolable que hay que tener en cuenta, porque puede haber ciertos desequilibrios a nivel cerebral que pueden justificar un comportamiento de esta naturaleza. Por eso es que hay que descartar cuándo es que llama la atención el comportamiento, porque tú lo decías, hay momentos en que nos molestamos, hay que nos ponen bravos, que nos ponen, tú me dices, estoy furiosa. Bueno, sí, pero una cosa es que tú lo reconozcas, que tú valides ese sentimiento, que reconozcas la emoción en ti, y otra es la forma en que la vas a expresar. Claro. Exacto. Porque si vas a destrozar toda tu casa por lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, pues ya ahí hay una
estrategia completamente inadecuada de afrontar lo que te está sucediendo. Claro, entonces, hay que aprender. No, disculpe, doctora, pero ahí entra también, digo yo, la forma como la persona fue criada, ¿no? Si en su casa vio ese escenario de violencia, de ira permanente de sus padres, el entorno familiar, como respuesta a situaciones extremas, eso crea también como una forma de actuar en la vida, ¿no? Aprendida. Y lo vemos en niños también esas actitudes. 100% es así, porque esa conducta vista en la casa, en el ambiente familiar, actúa como un modelaje de que eso está bien, de que eso es la manera más adecuada de hacerlo. Entonces se va reforzando una conducta y la persona dice, bueno, esta es la forma de hacerlo, esta es la mejor manera y así fue como lo aprendí. Pero así como lo aprendiste, también lo puedes desaprender. Entonces hay que enseñar tipos de estrategias de reconocimiento, de tener este tipo de reuniones de ventilación, el mantener siempre también enfocado a la que te está provocando y centrándote en ti mismo de manera que tú puedas manejar o disminuir eso que te está causando la ira o lo que tú crees que te lo está causando. Entender cómo te manejas ante distintos escenarios, ante distintos momentos, ante distintas personas, qué personas son las que tú te irritas más, a las que tú respondes de esa forma, porque la puedes controlar en un principio. El asunto se vuelve incontrolable cuando ella toma esa vía acelerada que te lleva a expresarla de manera violenta, pero ella da manifestaciones primero. Claro. Y uno se tiene y para eso es fundamental ya conocerse uno mismo. Claro. Justamente, ¿qué es lo que me lo detona? ¿Qué es lo que me lo provoca? Para tener un manejo tanto interno de ella como un manejo externo de la ira. O sea, porque se requieren esos dos manejos. Así es. Sí, porque muchas personas, y esto es una opinión muy personal, tratan de cuidarse el aspecto físico. Exacto. Cómo me veo en el exterior. Pero no se enfocan también en el aspecto interno, una introspección, cómo estoy dentro, cómo manejo mis emociones, ¿no, doctora? Así es, porque piensan que no se ven, pero resulta que se expresan en conducta, ¿no? Uh-huh. Y en esa parte interna es bueno siempre preguntarse qué pierdo yo o qué gano yo tratando el problema o la situación o de resolver la situación con rabia, con ira. ¿Cómo quiero yo llegar a resolver esto? ¿Cuál sería la mejor manera de yo poder establecer mi punto de vista o lo que yo quiero o sin llegar a estos niveles? ¿De qué otra forma yo puedo hacerlo? Cuando empiezo a sentirme de esta forma, enojado, preguntarme si tengo esa rabia, si es apropiado, si está justificado en el momento que yo sienta eso, si es que me la estoy desquitando con las personas, si realmente es un problema que está relacionado con esa persona, si son pensamientos automáticos y entonces ya me predisponen a actuar de esa manera, cómo estoy interpretando yo las acciones de mi pareja, de mi familia, de mi jefe, de quien sea, ¿no? Así es una autoevaluación. Esa es la parte, claro, para poder manejar la ira interna, ¿no? Y reconocer cómo tú la manejas, y esas son partes de las cosas que nosotros hacemos en la terapia cognitiva conductual, justamente hacer este tipo de preguntas para que la persona caiga en cuenta de que cómo lo está haciendo, ¿no? Y buscar si hay alguna otra explicación a esta conducta, ¿no? Por eso porque hay distorsiones del pensamiento, porque hay un acontecimiento, hay una percepción de una realidad, actúo en función de unas creencias que yo tengo con respecto a esa realidad y emito una conducta. Entonces, eso es el mecanismo que hay que romper desde el punto de vista interno, ¿no? Así es, doctora. Hay personas que sienten satisfacción atacando a otras personas. Claro. Doctora, lamentablemente ya nos pasamos del tiempo. Muy interesante este tema. Ya finalizando, sus puntos de contacto, redes sociales. En Twitter, en Instagram, @SiboneyPérez. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Siboney Pérez, psicóloga y coach personal. Hoy nos dio bastantes estrategias de cómo manejar la ira, que no es buena para ninguna persona.
Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope, YouTube y nuestra página web rcr.tv. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.